Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde damos inicio al acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al profesor doctor Éric Georges Christian Laurent. Preside este acto el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira. Lo acompañan en el estrado la señora decana de la Facultad de Psicología, magíster Patricia Altamirano, la doctora Mariana Gómez, profesora titular de la Cátedra de Psicoanálisis y directora de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, el señor cónsul de la República de Francia, doctor Pablo Sonsini Astudillo, el señor director de la Alianza Francesa de Córdoba, magíster Éric Lail, señores decanos, vicedecanos, secretarios rectorales y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, además de autoridades, consejeros y miembros de la Facultad de Psicología. Autoridades e integrantes de la Escuela de Orientación Lacaniana Argentina, IEOL Córdoba, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, Instituto Clínico de Buenos Aires, Centro de Investigación y Estudios Clínicos, Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, organizaciones vinculadas con la temática, docentes, no docentes, estudiantes e invitados especiales. A continuación, la profesora Mariana Gómez nos presenta al profesor doctor Éric Laurent. Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Pedro Yancy Ferreira. Señora decana de la Facultad de Psicología, magíster Patricia Altamirano. Miembros del Honorable Consejo Superior y del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. Docentes, miembros de la comunidad educativa, señor director de la Alianza de Francesa de Córdoba, colegas y amigos. Quiero agradecer, antes de comenzar esta presentación, a Pía Marchese y Agustina Brandi, del equipo de la maestría, por su apoyo decidido y esencial en toda esta gestión. A Jorge Acef, por su laboriosa organización, como solo él sabe hacerlo. También a nuestra colega Perla Dreschler, por la finísima y dedicada traducción de esta conferencia. Es una enorme alegría presentar hoy aquí a quien recibe la máxima distinción de nuestra universidad, el doctor Éric Laurent, referente indiscutido del psicoanálisis de la orientación lacaniana en el mundo. Agradezco, por lo tanto, la decisión política y académica del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y a su decana, la magíster Altamirano, por haber aceptado esta solicitud, como así también el consentimiento del Consejo Superior. En una época en donde impera la urgencia, la evaluación, la lógica del mercado, el empuje a la felicidad, que esta universidad le entregue tal reconocimiento a un referente fundamental de una teoría y una práctica que se sostiene en la pregunta, en la reflexión, en el respeto por la singularidad y el deseo subjetivo, como es el psicoanálisis, no resulta menos que conmovedor. Podría comenzar a enumerar cada una de las razones por las cuales el doctor Laurent es merecedor de este título, pero no alcanzaría el tiempo. Sí diré que Éric Laurent ha hecho enormes aportes a diversos campos del saber.
entre los que se destacan sus desarrollos sobre la infancia, sobre el autismo, la práctica clínica y la transmisión del psicoanálisis. Pero también otro de los temas que lo ocupan, los derechos de las personas, los fenómenos de la segregación, los procesos de identidad, se han visto enriquecidos por sus reflexiones teóricas, inéditas, como lo demuestra uno de sus grandes libros, El reverso de la biopolítica. Otro de sus últimos aportes se refiere a la situación de los migrantes. Le preocupa que este problema quede reducido a un tema de cifras, en donde la lógica del mercado, del tráfico legal e ilegal, desconozca la otra dimensión, la del sufrimiento, y la expectativa de millones de mejorar su calidad de vida. Y allí la propuesta de Éric Laurent, que le compete a los psicoanalistas, ha sido, lo cito, el psicoanalista debe buscar sin parar la manera en que la época vive la pulsión en el registro del goce del prójimo. Por eso se trata, según su perspectiva, no solamente de una política de los derechos, sino además de una política del síntoma. La orientación por el síntoma permite proponer un modo de goce suficientemente fuera del cuerpo para no identificarse en un repliegue comunitario y narcisista, nos ha dicho. El doctor Laurent además ha producido ideas y lecturas críticas y sumamente productivas respecto de temas como la salud mental, las instituciones y los estudios de género. Los aportes mencionados, tanto en lo social, lo político como en lo clínico, se recogen en libros como El niño y su familia, Posiciones femeninas del ser, La batalla del autismo, El goce sin rostro, Cómo se enseña la clínica, Block Note del síntoma, Ciudades analíticas, Síntoma y nominación, Psicoanálisis y salud mental, por mencionar solo algunos. La mayoría de ellos traducidos a varios idiomas, publicados por diversas editoriales del país y del mundo. Son libros que van a lo más medular de la teoría lacaniana para desde allí hacer innovadoras lecturas de los temas sobre los que él trabaja. Además de su prolífica e invalorable producción como autor, ha sido y es expositor en cantidades de eventos del campo freudiano y en contextos universitarios también. El doctor Laurent ha obtenido los títulos académicos, solo voy a mencionar algunos, de máster en psicología por la Universidad de París 7, el diploma de estudios avanzados del campo freudiano y el doctorado de posgrado del Departamento de Psicoanálisis de París 8. Además es profesor del Departamento de Psicoanálisis y de la sección clínica de París 8 desde 1977. Ha ejercido en el Hospital Saint-Anne, París, desde 1978 al 99 y practica el psicoanálisis en la ciudad de París desde el año 1974. Desde muy joven se formó con Jacques Lacan, estuvo desde el primer momento acompañándolo comprometidamente y bajo su orientación participó de la vida institucional de manera activa. Ha trabajado incansablemente en la conformación de diferentes instituciones y escuelas de psicoanálisis del mundo. Ha ocupado también funciones directivas en diversas instancias político-institucionales. Ha presidido la Asociación Mundial de Psicoanálisis durante 4 años. Respecto de cómo los psicoanalistas dan cuenta de su final de análisis y desde una posición de absoluta generosidad,
ha ayudado en la constitución y en hacer funcionar el dispositivo que conocemos como PASE y que Lacan inventó. Luego ha trabajado profundamente para instituirlo. En Córdoba contamos con su asesoramiento en el Centro de Investigación y Estudios Clínicos desde su fundación, además de enriquecernos y aprender permanentemente con sus lecturas. Estimado Éric Laurent, usted recordará sus primeras visitas a Córdoba en el año 1984, para las primeras jornadas psicoanalíticas internacionales Jacques Lacan, organizadas por el Ateneo Psicoanalítico, o el seminario preparatorio para las jornadas de la Fundación del Campo Freudiano en 1987. Finalmente, su intervención sobre la dirección de la cura en el Colegio Freudiano de Córdoba en 1992. Estaban allí algunos de los colegas que hoy se encuentran en esta sala, ese primer tiempo del psicoanálisis en Córdoba. Usted fue uno de los pilares fundacionales para la formación de varias generaciones de analistas. Aquí el psicoanálisis de su mano ingresó en los consultorios, en la práctica institucional y en la Universidad Cordobesa. De hecho, muchos de sus trabajos se leen y se encuentran en los programas de estudio de distintas asignaturas de nuestra facultad desde hace décadas. Me autorizaré a contarles una pequeña anécdota personal de hace muchos años. Había escrito yo un pequeño libro en coautoría con otros colegas y publicado por una editorial cordobesa. Eran las jornadas de la escuela de la orientación lacaniana y al finalizarlas yo me debatía en si obsequiarle o no un ejemplar, sobre todo advirtiendo la larga fila de colegas que lo esperaba, ya sea para hacerle un comentario, para solicitarle sesiones, controles, o que pretendían hacer lo mismo que yo, darle un libro, uno más para llevarse en la valija. Una colega me alentó y fui a hacer la fila, hasta que fue mi turno, y pude dárselo. Él no solo lo revisó, lo hojeó atentamente, miró sus autores, el índice, la contratapa, sino que además leyó algunas líneas. ¿Cómo era posible que le destinara tanto tiempo a ese librito? Esta breve anécdota, tal vez para la mayoría insignificante, a mí me enseñó sobre la pasión, su pasión por la formación de los analistas, su detenimiento para darle a cada uno un lugar y un tiempo de escucha, el necesario para la transferencia de trabajo, que es lo que sostiene y hace perdurar una escuela de analistas. Y en esto Éric Laurent ha sido contundente. Una escuela no concebida en el sentido asociativo, sino como un laboratorio de producción de identificaciones desegregativas. Necesitamos tener una experiencia de esto, no la de un ideal. No vamos a sermonear a los increyentes del inconsciente. No somos misioneros del inconsciente. Debemos ser productos del discurso analítico, nos ha dicho Éric Laurent. El doctor Laurent también nos ha enseñado que el psicoanálisis es una experiencia que permite al sujeto explorar los impases de lo que pide la vida, lo que se topa con la imposibilidad, que permite dar un lugar a lo que hace sufrir y transformar esto en un punto de apoyo para aprender de las fallas de la vida. Que un analista puede formalizar en matemas y captar cómo hay cosas que se repiten y ayudar a encontrar vías para superarlas. El duro deseo de duelar fue el sintagma proferido por Éric Laurent recientemente en el último congreso de la AMP, que ha dado vueltas por el mundo lacaniano.
en relación al deseo de finalizar un análisis como una fórmula del destino de la transferencia al concluir la experiencia analítica. Esta universidad tiene una marca singular, la marca de la reforma de 1918. A partir de ese momento, un nuevo discurso logró subvertir el anterior, clerical, dogmático, segregatorio. Hoy esta universidad le entrega el título máximo a un referente de una teoría y una clínica que se reconoce como capaz de subvertir lo que está fijo, lo que no funciona, lo que se repite sin fin. La teoría psicoanalítica iniciada por Freud y continuada por Lacan. Qué gran honor para nuestra casa y para los psicoanalistas. Gracias, Éric Laurent, por su enorme trabajo que ya tiene desde hace tiempo y sin dudas su lugar en la historia del psicoanálisis. Muchas gracias por esta presentación, profesora Mariana Gómez. Seguidamente, el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, le entrega al profesor doctor Éric Laurent el diploma que lo acredita como doctor honoris causa de esta universidad. Además, deposita en manos de la señora decana de la Facultad de Psicología la medalla recordatoria de este momento. A continuación, invitamos a nuestro flamante doctor honoris causa a dictar la conferencia titulada El nombre y la causa. Señoras y señores, profesores, miembros del público, invitados. Ser nombrado doctor honoris causa es una nominación que de entrada pone de relieve la naturaleza doble del nombre, nombre propio y nombre de función. Sabemos desde Homero que todos nosotros tenemos un nombre. Ulises, cuando retorna, es acogido así, que ningún hombre carece completamente de nombre, ni el nombre del pueblo, ni el noble, una vez que ha nacido. Como nombre propio, estoy ahora vinculado a una función que se define a partir del discurso universitario. No sé todo lo que implica la función honoris causa, aquí y ahora. El discurso universitario lo sabe. Sin embargo, algo sí sé, y es que esta función no me obliga a enseñar aquí en la Universidad de Córdoba, aun cuando sepa que debo continuar una enseñanza. Aquel que es nombrado a una función, percibe exactamente la brecha que existe entre su nombre propio
y el hecho de ser nombrado para. Sé también que recibir un honor implica agradecer. Por lo tanto, agradeceré, además de la doctora Mariana Gómez, a las autoridades universitarias que me han atribuido este título. El doctor Pedro Yancy Ferreira, vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. La magister Patricia Altamirano, decana de la Facultad de Psicología. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y el Honorable Consejo Directiva de la Facultad de Psicología. Que este título sea otorgado por la Facultad de Córdoba, primera universidad de Argentina, eslabón de los establecimientos jesuitas en América, que del norte y del país de los Grandes Lagos hacia las misiones de Paraná sostuvieron una gran utopía hasta que fueron interdictos. Esta fundación dio a su ciudad el nombre de Córdoba la Docta a través de un deslizamiento metonímico, y que sea esta universidad que me da este título es para mí un honor suplementario. El profesor Mansur, durante mi primera visita a Córdoba en 1984, me había iniciado en los arcanos de vuestra historia universitaria. La profesora Gómez me ha dado afortunadamente indicaciones más recientes respecto de la universidad y acerca de la honorable compañía de doctores que me han precedido y que me seguirán, de los cuales tuvo conocimiento con sumo interés. En la serie quiero destacar a Germán García, con quien tuve un lazo particular. Él fue un autor. Ser nombrado doctor implica ser un autor. Mi nombre, sin duda, remite a un cierto número de producciones que la universidad me hace el honor de distinguir. Una cuestión se plantea entonces: ¿en qué sentido el nombre que llevo y el nombre de quien firma esos textos merece el nombre de autor? Todas las producciones discursivas que puede firmar se inscriben en efecto en el marco de un discurso que les engloba, el del psicoanálisis. Michel Foucault comenzaba su conferencia titulada ¿Qué es un autor?, por una cita memorable de Samuel Beckett. La cito: ¿qué importa quién habla? Alguien ha dicho: ¿qué importa quién habla? Fin de la cita. En esta ausentación, decía Foucault, creo que debemos reconocer uno de los principios éticos fundamentales de la escritura contemporánea. La desaparición del autor comienza con Mallarmé, pero esta no impide que haga aparecer, a través de la desaparición misma, las funciones del autor. Decía Foucault, el nombre de autor es un nombre propio, plantea los mismos problemas. No es posible hacer del nombre propio, evidentemente, una referencia pura y simple. Luego de haber distinguido el nombre como descripción definida y el nombre como designación rígida, Foucault introduce una nueva dimensión, la de la función en la que se escriben
un cierto número de autores, de los cuales quedan excluidos aquellos que han fundado una ciencia. Los nombra fundadores de discursividad. Foucault, al nombrar así instancias de discursividad, se acerca a aquello que Lacan llamó discurso, pero se diferencia en el punto en que, por ejemplo, para Foucault no puede haber discursividad de la histeria. Los fundadores de discursividad tienen una doble particularidad. Por un lado, ellos establecieron una posibilidad indefinida de discurso y, contrariamente a lo que ocurre en la ciencia, el acto de instauración no puede olvidarse. Por otra parte, se encuentra como una necesidad inevitable en tales discursividades la exigencia de un retorno al origen. Esta necesidad no se refiere a una disparidad en la actitud entre el momento fundacional y el momento actual, sino a la brecha existente en el origen fundacional del discurso en relación a los otros discursos establecidos. Restaurar esta brecha en otro momento requiere la invención de conceptos nuevos. Se trata, por lo tanto, de otra cosa que la fidelidad. Lacan, presente en la conferencia que dio Foucault, recordó de qué modo él había promovido el retorno a Freud y no veía nada que objetar a la presentación de Foucault, salvo la de agregar su nombre propio a las consideraciones generales. En la medida en que haya discurso del psicoanálisis, más allá de las variaciones del uso de nociones, conceptos, definiciones del psicoanálisis, mi trabajo se inscribe triplemente en este laminado de discurso en el que se anuda. En primer lugar, como psicoanalista me inscribo en este discurso que Freud fundó. Luego, como lector de Lacan, me inscribo en las consecuencias del retorno a Freud, de que él promovió. A través de su lectura inédita de la obra de Freud, emprendida durante los 10 primeros años de sus seminarios, Lacan dio a Freud una nueva armazón. Por último, como psicoanalista lacaniano, me inscribo en lo que fue no el retorno a Lacan, sino lo que resultó ser el comentario razonado, como el índice que había redactado en los escritos emprendido por Jacques-Alain Miller desde 1974 en Vincennes, continuando luego de la muerte del maestro. Jacques-Alain Miller definió así una orientación lacaniana, haciendo aparecer el otro Lacan que había sido opacado por el triunfo de la primera enseñanza de Lacan. Este obscurimiento permitía a algunos dejar de lado las consecuencias de aquello que Lacan había llamado su invención en el psicoanálisis, el objeto A, y de todos los desarrollos en relación al goce, haciendo una profunda revisión de la herencia freudiana de la libido y del más allá del principio del placer. El honor que el discurso universitario me hace por intermedio de la Universidad de Córdoba refleja también la interacción entre los discursos que no están junto a otros en una ignorancia o olvido recíproco. El psicoanálisis se enseña en la universidad. Freud lo había querido así y Lacan prosiguió este anhelo adaptándolo al marco renovado de la Universidad Francesa post-68. El Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8 lo atestigó aún.
El trabajo emprendido por Jacques Miller en Vincennes, así como su trabajo de edición de los textos de Lacan, le valió el reconocimiento de la Universidad de Ghent, en Bélgica, la cual en 1985 le había acordado la dignidad de honoris causa. Recuerdo haber estado presente en esta emocionante ceremonia. Hoy, el psicoanálisis, no siendo una ciencia, la pertinencia de su inserción en la universidad es cuestionada, controvertida e incluso rechazada en nombre de una pragmática de la eficacia. Como lo dice muy bien la profesora Mariana Gómez en un texto en la ocasión de un aniversario de la reforma universitaria en Córdoba, la cito: la universidad reformada ha subvertido el discurso del amo de ayer, pero sigue enlazada al de hoy, que como sabemos se sostiene en una ideología de la evaluación, de la estadística, de la evidencia objetiva. Por esto es que el psicoanálisis molesta allí, conmueve defensas y tocando un real. Como lo dijo Miller, la universidad solo acoge a los saberes que el amo permite, y es por ello que el psicoanálisis puede generar rechazo por su orientación hasta lo no reglamentado. Fin de la cita. No hay que confundir ciencia matematizada y disciplina universitaria, a donde se enseñarían la filosofía, la historia o las otras disciplinas si la universidad les cerrara las puertas. De la misma manera, el psicoanálisis debe enseñarse en la universidad. En el marco de esta enseñanza, los psicoanalistas participan también en el grado universitario, procediendo a la atribución de grados reconocidos en el discurso que le compete. La excelencia en Argentina, del psicoanálisis en la universidad, en Córdoba, en Buenos Aires, así como en otras ciudades del país, demuestra la vitalidad de esta orientación. El honor que me otorgan da cuenta de la importancia de la comunidad cordobesa en la enseñanza del psicoanálisis lacaniano en la universidad, pero también en Argentina y el mundo. Sé cuántos estudiantes de otros países vienen a formarse aquí y cuán felices son de hacerlo. Los estudiantes y profesores circulan entre Córdoba, Buenos Aires y París. Y que tal estudiante de Córdoba llegue a ser profesor en París no sorprende a nadie. Esta vez el viaje se hace en sentido inverso. Como el psicoanálisis se enseña en la universidad, los representantes del discurso psicoanalítico no son indiferentes a aquello que se transmite sobre el plano epistémico del psicoanálisis y al modo en el que es enseñado. Los representantes de las asociaciones psicoanalíticas nacionales como la EOL, especialmente su presidente Daniel Millas, locales como los representantes de la EOL Córdoba, Gabriela D'Argentón, Adriana Ayllón, Alejandro Whittington, pero también internacionales como la presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Angelina Harari, lo demuestran a través de su presencia aquí. Del público numeroso debería también mencionar a mis colegas y amigos, así como a los miembros de toda una comunidad de trabajo vital que sostiene la orientación lacaniana. Por esta razón también debería agradecerles. No podré hacerlo con cada uno. Haré, por lo tanto, como el rey de Bohemia en un cuento de invierno de Shakespeare. Lo cito: llenémosle de nuestro agradecimiento, hermano mío.
que estaríamos todavía y por toda la eternidad en deuda con usted. Por esto, multiplicó con un solo número, pero bien colocado, con un solo os agradezco, las miles de otras gracias que habría que dar ante todo. Fin de la cita. El solo número en inglés es cipher. Cipher es el nombre del cero de posición, del árabe cifra, adaptado del hindú sunya, vacío. Entonces, multiplicando el 1, pensaba Shakespeare, podía alcanzar el infinito. En realidad, para hacer verdaderamente infinito el agradecimiento, era necesario no multiplicar por el 0, sino dividirlo, puesto que el matemático hindú Bhaskara ha establecido desde el siglo XII que 1 sobre 0 va al infinito. En esta multiplicación de agradecimiento que pone en valor Shakespeare, se revela algo de la naturaleza de las gracias, que Jacqueline Miller había despejado en su discurso de honoris causa. Lo cito: gracias, para decirlo tan solo lo suficiente, hay que decirlo varias veces, incluso con variaciones. Hay una disproporción entre la significación como producto finito, que no admite nada más que gracias, y la cantidad de significantes que hay que tomar y encadenar para que esta significación se produzca efectivamente. Fin de la cita. El lazo complejo que articula mi nombre y el discurso que me atraviesa me permite sostener que desde este discurso analítico hice mi causa. Debo ahora examinar qué quiere decir esta causa y sus relaciones con la identificación en el discurso analítico en relación a los otros discursos que lo acompañan. Introduciría este desarrollo diciendo que hice del psicoanálisis mi causa sin por ello amarlo como se ama a un ideal. Esto es a lo que lleva un análisis, a separarse en la medida de lo posible de la relación al ideal, respetando los semblantes y ubicando a la causa en su lugar. Esto es lo que el discurso analítico viene a interrogar, desplazar, del lazo del nombre y de la causa, aislando a través de su operación lo que causa para cada sujeto. Cuando un sujeto llega al análisis, se queja en general de sus desventuras del amor y de un sufrimiento existencial o de sus síntomas dolorosos. La queja dirigida supone una confianza depositada en el analista, primer rostro del amor de transferencia. El analizante supone un saber al analista que le permitiría responder a aquello que no va en su vida, lo que anda mal. A cualquier edad de la vida, el lazo del amor que parece el más seguro es el de todos los sufrimientos y de todas las pasiones. En estas historias de amor, el sujeto juega diversos roles que se sistematizan, se repiten. Las identificaciones atraviesan la existencia del sujeto como tantas claves que ordenan las repeticiones dolorosas. La experiencia analítica puede así presentarse como una sucesión, una serie de demostraciones identificatorias. El paciente se esfuerza en decir la verdad de lo que le atraviesa, dice lo que le surge, y el analista subraya aquello que tiene un sentido libidinal o pulsional.
responde en términos de goce. Y así un saber se deposita. Nos encaminamos a través de esta chicana reveladora hacia el atravesamiento del plano de las identificaciones. Para Freud, la interpretación es actualización y traducción de nominaciones que el inconsciente efectúa. Sin embargo, Freud distinguía detenidamente el nivel de traducción de la significación y de su uso. Una vez hecha la traducción, queda por saber el lugar y la función que tiene este enunciado en el discurso del sujeto. Cito a Freud. La interpretación de un sueño se distingue en dos fases, su traducción y su utilización, como si estuviéramos en presencia de un capítulo de un autor de lengua extranjera, por ejemplo, Titus Livius. En primer lugar, queremos saber lo que Titus Livius cuenta en este capítulo y solamente después, al intervenir la discusión, saber si aquello que hemos leído es una reseña histórica, una leyenda o una digresión del autor. Fin de la cita. Freud nota que la dificultad reside en el uso que se puede hacer de la interpretación. Este uso prohíbe hacer conclusiones generales, o sea, todo automatismo de la traducción. La lectura del inconsciente y de las nominaciones que opera presentan muchas paradojas. Siempre hay que rehacerlas y el texto del inconsciente durante la experiencia analítica no cesa de deformarse de un modo constante. Las lecturas son múltiples, siempre renovadas, en función de los diferentes lugares ocupados por el sujeto, que puede hacer del mismo texto digresión, luego leyenda, para llegar al relato fantasmático y la historia de un encuentro fallido con el goce. Las identificaciones funcionan tanto como nombres propios particulares, significantes amos, dirá Lacan, que se acapararon del destino del sujeto sucesivamente hasta el momento en que surge un nombre que no es amo de nadie, un nombre paradójico, un nombre del encuentro fallido. El texto que surge de un análisis debe estar provisto de una topología que autoriza la constante deformación y que permite la renovación de la interpretación. Una significación no reenvía más que a otra significación. La palabra no reenvía a una cosa. El efecto de significación se produce a través del deslizamiento de significantes anterior a todo confinamiento de la significación. Este punto de partida freudiano permitió a Lacan correrse de la problemática de un significante enganchado a un significado para pasar a los efectos de significaciones, en tanto que estos sean producidos por el juego de significantes como tal. Es lo que explora la poética, que desborda de este modo a la lingüística. Lacan sitúa, por lo tanto, en el origen del inconsciente una metáfora fundamental y no una designación que permanece imposible. La metáfora hace fracasar la nominación, reenvía siempre al deslizamiento de una nominación por venir en una metonimia renovada. El inconsciente utiliza los tropos. Sin embargo, no se trata de creación artística o poética, no se trata de arte, sino de razones. La razón que se hace escuchar es la de la pulsión o la del goce que resuena en el texto inconsciente. La poética del inconsciente es esta transformación pulsional a través de los juegos puestos de manifiesto por la interpretación.
El sujeto logra de este modo decir su fantasía con las palabras de la tribu, simplemente las quebranta a su modo, las homofoniza, las hace equivocar de un modo cada vez más particular. Luego de escuchar a un sujeto durante un tiempo, es posible lograr discernir hasta qué punto cada uno de nosotros no habla la lengua común, el francés, el castellano, el inglés, habla en su lengua, aquella con la que se las arregla, inventando un modo particular de hacer escuchar su dolor singular de existir y las modalidades en las que el encuentro fallido con el goce se manifestó para él. Una vez atravesadas las identificaciones, lo que se revela es una relación del sujeto purificada, separada de sus identificaciones, con un uso fundamental del fantasma, concebido como programa de goce, en un encuentro marcado siempre por el goce como causa. Atravesadas las identificaciones, el sujeto mantiene su nombre propio. ¿En qué se convirtió? En una suerte de designación rígida, al modo de Kripke, que a través de todas las identificaciones mantiene la relación con el goce que falla en nombrarse. Solo puede cernirse. Da lugar, en última instancia, a lo que Lacan va a llamar una identificación al síntoma. El aparato síntoma es un anudamiento fuera del sentido, del inconsciente y del goce. Es algo que no se atraviesa, que no podemos dejar atrás. Es algo con lo que tendremos que arreglarnos con lo mejor del saber hacer adquirido durante la experiencia. Cuando Lacan propone Joyce, el síntoma, como nombre de Joyce, no significa de ningún modo que luego de haber escrito su obra, a Joyce le basta con ser un escritor que contempla su nombre propio. Joyce el síntoma es Joyce Finnegan's Wake, es decir, un esfuerzo nunca logrado de hacer equivocar todas las lenguas, todos los nombres posibles, todas las nominaciones fallidas de sus encuentros contingentes con el goce. Ciertamente Joyce ha aparentemente logrado disponer la cosa en círculo. Finnegan's Wake se abre y forma un bucle con River Run. Pero no hay que engañarse, se trata de un esfuerzo constante que no cesa. Joyce le symptôme es un tipo de nombre que un sujeto en análisis puede terminar por encontrar. Su nombre propio se completa precisamente con el esfuerzo de no cesar de identificarse con su síntoma. Es otro nombre de su causa. Despertar esta causa se acompaña también de un adiós al amor de las idealizaciones que la velaban o la recubrían, verdadero velo de Maya. El saber obtenido en la experiencia analítica del lazo entre el nombre y la causa de goce repercuta sobre las personas claves del drama subjetivo de cada uno y de los nombres que ellos portan. Ya no es posible considerarlos a partir del ideal, sino a partir del goce particular que lo causa. Y esto vale especialmente para el nombre de padre, el nombre de madre, que son más que nombres comunes, más allá de sus nombres propios. El nombre de padre nombra el rol doble que éste tiene en el mundo occidental como aquel que es amado y al mismo tiempo aquel que priva del goce. Esta particularidad fragiliza tanto más al padre que el niño contemporáneo se confronta con formas precoces de goces adictivos. El niño se confronta con aquello que no cesa de repetirse, tanto desde la vertiente del demasiado pleno
o del vacío. Aquello que involucra a los circuitos pulsionales, al oral, anorexia, bulimia, junk food, sustancias, al objeto anal, retención, expulsión, agresividad, al escópico, los videojuegos, las pantallas por todas partes, y el invocante, intolerancia a los mandamientos de la ley. Agregaremos también la imposibilidad de habitar un sexo que convenga al género asignado. Estos síntomas involucran directamente el goce y forman una serie difícil de considerar como neurótica sin por ello poder ser calificadas de psicóticas. La clínica psiquiátrica contemporánea responde con una taxonomía cada vez reconfigurada, demostrando su fragilidad. La extensión del TDAH o de la bipolaridad, a pesar del frágil consenso, especialmente por el TDAH, son un ejemplo de ello. Estos nuevos síntomas definen una clínica particular. Para el psicoanálisis, estos síntomas nuevos subrayan la fragilidad del padre. Llevó a ciertos psicoanalistas a abandonar su estatus en el rincón de los recuerdos y a contentarse con una sociedad sin padres diversamente calificada. No es el caso de Lacan, que en primer lugar construyó una versión lógica de este padre universal, aislando la función paterna. Esto le servirá para pasar de la función del padre al padre en función, al padre uno por uno. Freud parte de un nombre del padre universal, instalado en el umbral de la historia, como el padre de la horda, cuya huella inolvidable hace de prototipo de Dios. La primera identificación se hace, por lo tanto, al padre del amor, clave de todas las otras. Lacan procede por reducción, despejando la causa de goce de un padre, es decir, la mujer de la cual él cuidará de sus hijos. El padre no se define más a partir de un ideal y de un universal, sino a partir de su goce, de su padreversión, en francés su perversión, juego de palabra. Cito Lacan: poco importa que tenga síntomas, si él agrega él de la perversión paterna, es decir, que la causa sea una mujer que le sea adquirida para serles hijos y que de estos, lo quiera o no, de cuidados paternos. Normalmente, según la estructura del deseo masculino, el hombre se apega a los objetos A que causan su deseo, por ejemplo, un zapato, la ropa interior, el brillo de la nariz, etc. Lacan define al padre a partir de un fetichismo particular, el del niño como objeto de la madre. De este objeto A tendrá que tener un cuidado particular, dice Lacan, aquel que llamamos paterno. Permite esto generalizar la posición con la función del padre en las parejas incluso del mismo sexo. Todo esto hace parte de lo que llamamos función paternal, según la variación cultural. El padre de la perversión se sitúa al nivel de la particularidad del síntoma, de la particularidad de su goce. Y si la urgencia en el momento en que estamos de la extensión precisamente de los sentidos en el cual se usa la palabra padre, con la extensión, con el matrimonio para todos y la posibilidad de adoptar de parejas de mismo sexo, produce extensión del nombre de padre. Entonces es urgente de-teologizarlo, precisamente, hacer que la función paternal no es una autorización por creerse depositario del ideal y pensarse como un Dios. Esto no tiene sino una función psicotizante. Este padre
versión lacaniana, no garantiza el acceso al goce como el Padre Dios del modelo freudiano, que lo hacía para todas las mujeres. Es por ello que Lacan insiste en el sin garantía, del que se trata ahora de hacer de una mujer la causa de la perversión paterna. A través de esta demostración particular, el padre puede dar al sujeto un acceso al real del goce en juego. Voy a saltar unos parágrafos que el tiempo corre. También ahora vamos a examinar la reconfiguración del nombre de mujer y de su causa. Freud nos había dejado con un enigma con las mujeres, un continente negro. Los desfiladeros del complejo de castración femenino le parecían lograr, de un modo concluyente, a situar el deseo de la maternidad. Pero, sin embargo, del lado de las mujeres para Freud, lo que quiere decir el deseo de la mujer sigue siendo un enigma. Lacan, él situó el extravío en otro lado. Y para él es común este extravío para los dos sexos. Ni la libido masculina, ni las certezas de la maternidad no hacen nada finalmente. El ser semblante, como dice Lacan, se pierde a nivel de la relación sexual. Aquello que para Freud era extremadamente sólido, al punto de llamarlo la roca de la castración, se convierte para Lacan en un punto incernible, una pérdida, un punto que no viene a encontrarse. Que el sujeto se pierda en la relación sexual puede relacionarse con uno de los aforismos más conocidos de Lacan: la mujer no existe. No hay una descripción definida de la mujer que diga que es una mujer. Lo que sí existe, aquello que tiene una existencia lógica, son las mujeres una por una, en tanto que ellas escapan a la definición común, a un todo. Es el revés de la madre, que sí tiene una definición común. Se sabe qué es, la madre es certísima, y el amor madre-hijo, especialmente madre-niño, le parecía a Freud la más incondicional de las relaciones. Otro punto de anclaje parecía a Freud la libido masculina. El goce fálico ciertamente tiene un lado sólido y lo debe a su vertiente fetichista. La pornografía le ilustra bien. Se desarrolla industrializando a través de la imagen la relación entre un escenario fantasmático y el goce fálico en búsqueda del hashtag perfecto. Los algoritmos calculan sus ingresos sobre las grandes plataformas industriales. Del lado de las mujeres, al revés, tenemos dificultades en saber cómo sistematizar el goce. Los proyectos de pornografía femenina no dan nada. La perversión femenina se escabulle. Algo del goce femenino no pasa por las horquillas caudinas de la castración. Al lado de la libido masculina subsiste otro goce. Las mujeres, una por una, precisamente porque no están obstaculizadas por el órgano, pueden encarnar este goce más allá del falo. La oposición de estos dos goces no concierne solamente la relación heterosexual. El lugar del goce más allá viene no solo a encarnar la posición de la mujer, sino es lo que se explora en el interior de las comunidades de goce LGBT. Estas exploran explícitamente cada una la relación entre el goce fálico y el goce que está más allá, el goce no negativable que escapa a la castración. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres
independientes de su desorientación sexual. Y la caída del sistema machista hacen surgir terrores nuevos y despierta angustias de castración masculinas. La figura del machista gozador puede ser una suerte de pantomima del goce sin límite, una imitación mimética de lo que sería el goce femenino, como el drogadicto que quiere exonerarse a través de lo ilimitado de la droga de la caída fálica. Puede ser también un franqueamiento total de los límites de la castración. Cuando se produce no estamos ya en la pantomima, sino en el feminicidio. Las angustias masculinas pueden hacer de una mujer la voz de su superior. Lo que está en juego en la articulación de los dos goces, el goce fálico y su más allá, es saber que, cualquiera sea la igualdad de derechos, una mujer sigue siendo otra para un hombre. Entonces, así puede ser síntoma y no superior. La rivalidad entre los múltiples goces pueden actualizar pulsiones asesinas. El crimen fundacional para Lacan no es el asesinato del padre, sino la voluntad de asesinato de aquel que encarna el goce que se rechaza, el odio al goce del otro. Digamos que Lacan en este punto se acerca más a Georges Bataille que a Freud. Para Bataille, el asesinato primordial que está en la base de la sociedad no es el del padre, sino de una mujer. La comunidad que ha presidido al asesinato de Sharon Tate lo mostró en los años 70. Otras comunidades, que incluyen algunos cerebros esclaviados, pueden también muy bien volverlo a pensar. La magnitud del feminicidio dice bien esta tentación asesina y la necesidad de construir una protección legal sólida, crucial. Del lado hombre, el goce fálico autoerótico se produce fuera del cuerpo sobre el órgano. Del lado mujer, la localización distinta se representa en función del no todo. El lugar del goce no es el punto de excepción del cuerpo, se produce en el cuerpo femenino con la salvedad de que este cuerpo no constituye una unidad, no hace de un todo. La mujer queda otra para sí misma. La consecuencia es que en la relación de pareja la mujer es empujada a fetichizarse, sintomatizarse y aún a velarse, a enmascararse y a acentuar sus semblantes. Es una cita de Jacqueline Miller. Fin de la cita. En este punto, tanto en Oriente como en Occidente, independientemente de las divergencias en las elecciones del uso del velo y de lo descubierto, convergen en la acentuación de todos los fetichismos. Uno, si ha visitado los mails de Dubái y de Abu Dhabi, o que puede leer sobre cómo se compone la clientela de las firmas de lujo, son un ejemplo de esta distribución muy igualitaria de los fetiches a través de las civilizaciones. No es solo la disimetría en la producción del goce, en el cuerpo, diferente del órgano, hay también un rol diferenciado de la demanda de amor, de la palabra de amor, incluso de la carta de amor. Si Lacan pudo decir en Encore que lo que suple a la relación sexual es el amor, en el que las mujeres ponen el acento, teniendo un acceso privilegiado, no se trata, sin embargo, de una receta de acceso a la felicidad. Esta demanda de amor es una demanda de que el partener les hable y descifre esta parte de enigma que ella encarna para sí misma. Esta demanda puede cobrar la forma de una exigencia apremiante, con una nota
de ilimitación. Se revela entonces un giro al estrago. De la seguridad de la relación del amor madre-hijo, pasamos con Lacan a la demanda de amor potencialmente infinita y devastadora, pero sin embargo hemos ganado en el cambio. Ya podemos responder a la pregunta que Freud había dejado sin respuesta. Sabemos lo que quiere una mujer. Despejar la causa, contrariamente a la identificación al ideal amado, no permite la unificación, no permite hacer comunidad, porque lo particular del goce no se comparte. Sin duda, las comunidades de goce pueden producirse, pueden querer en común, poner en común sus acontecimientos de cuerpo. Lo llevan a cabo todo tipo de comunidades. Sin embargo, no es menos cierto que lo que propone el psicoanálisis es una nueva psicología de las masas. Es posible, despejando el nombre de ideal del esfuerzo de nominación de la causa, de transponer a un nivel social una identificación no segregativa, una identificación que no separe en bloques separados a la civilización del individualismo de masa. Los mejores sociólogos insisten en la multiplicidad en las identificaciones que no pueden reducirse a una entidad manipulable. Determinados discursos políticos apuntan, por el contrario, a reducir las identificaciones a un rasgo, permitiendo en última instancia de definir dos campos y únicamente dos. ¿Estás con nosotros o en contra? El aporte fundamental del psicoanálisis al discurso de la política es precisamente la desconfianza en el ideal que lleva a la segregación en nombre del amor. Se trata de mantener siempre separados el nombre y la causa. Freud había atribuido a la formación del inconsciente un ser de fugitividad, una presencia que fuga, un modo de inconsistencia propia, desafiando a la lógica de las idealidades aristotélicas. No obstante, el inconsciente se impone en la vida del sujeto como el verdadero amo. Lacan termina asignando a las irrupciones del goce una paradoja marcada de cierta homología. El goce como causa se impone, se siente, pero escapa radicalmente a ser nombrado. Lo es solo a través de la metáfora. Por ello, el nombre propio finalmente no cubre más que un vacío. La inadecuación del nombre y de la causa cobra así un sesgo particular en el discurso psicoanalítico. Señoras y señores, han hecho de mi nombre propio, con esta nominación, el índice de que no remite más que a este vacío que nos causa. Por última vez, le estoy muy agradecidos. Muchísimas gracias, doctor Éric Lohan, por su presencia en la Universidad Nacional de Córdoba. Y, señoras y señores, vamos a cerrar esta ceremonia con los acordes del himno universitario
Gaudiamus Igitur.